La iglesia estaba en silencio, excepto por el sonido de sollozos ahogados y el ocasional crujido de los bancos de madera cuando la gente se movía incómodamente. Mis manos temblaban en mi regazo, apretando el pañuelo de papel doblado que hacía mucho tiempo se había empapado con lágrimas. El ataúd de mi esposo estaba a solo unos metros de distancia, un recordatorio desgarrador de que el hombre que amaba, el hombre que había sido mi único constante en este mundo cruel, se había ido para siempre. Cada respiración que tomaba sentía como si arrastrara fragmentos de vidrio a través de mis pulmones. Cada segundo era otro recordatorio de que ahora estaba sola, una viuda. Pensé que el funeral sería el único lugar donde mis padres no podrían manchar con su egoísmo, su obsesión con mi hermana, su crueldad sin fin hacia mí. Pensé que, al menos por unas horas, podrían recordar que tenían otra hija, una que acababa de perderlo todo. Pero mientras miraba fijamente al altar, mi madre se inclinó hacia mí, su perfume me ahogaba, su voz cortando mi dolor como un cuchillo. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde donde están viendo este video, susurró, sus labios curvándose en esa media sonrisa cruel que siempre reservaba para mí. Sabes, realmente ayudaría a tu hermana si usas parte de ese dinero del seguro para su auto. Ha estado soñando con uno nuevo durante años. Imagina lo feliz que la haría. Me quedé paralizada, pensando que quizá había escuchado mal. Quizá el dolor me estaba haciendo alucinar. Pero cuando me giré para mirarla, la expresión de mi madre era calmada, calculadora, como si lo que acababa de decir fuera lo más natural del mundo. Mi padre, sentado rígidamente a su otro lado, ni siquiera me miró. Solo murmuró: no seas egoísta. Las necesidades de tu hermana son más importantes que nunca. Mi voz se quebró mientras susurraba: mi esposo está muerto. Apenas puedo respirar y me están pidiendo dinero. Mi madre suspiró dramáticamente, como si estuviera siendo irracional, como si mi dolor fuera una carga. Solo estamos diciendo que no es como si lo necesitaras todo. No tienes hijos. Tu hermana también está pasando por un momento difícil, ya sabes. No lo hagas todo sobre ti. La audacia, la falta de corazón, me retorcieron el estómago. El único hombre que alguna vez me había amado incondicionalmente yacía en una caja al frente de la sala. Y todo en lo que mis padres podían pensar era en el auto de los sueños de mi hermana. No ofrecieron consuelo. No preguntaron si estaba bien. Ni siquiera miraron el ataúd como si les importara que hubiera perdido a la única persona que hacía mi vida soportable. Mi hermana ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Se sentó allí perfectamente maquillada, fingiendo llorar mientras me lanzaba miradas furtivas. Una sonrisa asomaba en sus labios, como si ya creyera que el dinero era suyo, como si la muerte de mi esposo no fuera más que un golpe de suerte conveniente para su próximo juguete de lujo. Me senté allí temblando, mis manos convertidas en puños en mi regazo, mi garganta adolorida por contener el grito que intentaba salir. Quería levantarme y echarlos a todos, pero una parte de mí no podía procesarlo. Una parte de mí aún esperaba que se dieran cuenta de lo monstruosos que estaban siendo. Esa esperanza murió cuando mi madre se inclinó más cerca, su aliento caliente en mi oído, y dijo suavemente: vamos, cariño. Él se ha ido ahora. Al menos su muerte puede hacer algo útil. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. El dolor que me había estado consumiendo fue reemplazado por una claridad fría y afilada como una navaja. Ellos no eran familia. Nunca lo habían sido. Me veían como una herramienta, a mi esposo como una billetera, y su muerte como una oportunidad. Cada cosa cruel que me habían hecho. Cada vez que me apartaban por mi hermana, cada insulto, cada vez que me recordaban que era menos, todo había llevado a esto. Y ahora, en medio del funeral de mi esposo, me habían mostrado exactamente cuán poco significaba para ellos. Ya no lloré. No me derrumbé. Me senté allí con los ojos secos, mirando fijamente al frente. Y en ese silencio me hice una promesa. Mis padres y mi hermana se arrepentirían de cada momento que me habían robado. De cada onza de dolor que me habían infligido, cada vez que me trataron como si no valiera nada. No solo me iría esta vez.
No perdonaría. No olvidaría. Ellos pensaron que su muerte era su día de pago. Pensaron que me sometería, les daría el dinero del seguro, les permitiría beneficiarse de mi dolor como siempre se habían beneficiado de mi humillación. No tenían idea de quién habían creado ese día. Porque mi esposo podía haberse ido, pero su amor me había dejado algo mucho más fuerte que el dinero. Me había dejado con el coraje de dejar de ser su víctima y empezar a ser su perdición. Y esta vez, no solo les haría arrepentirse de pedirme ese dinero. Les haría arrepentirse de cada respiro que habían malgastado mirándome por encima del hombro. Al día siguiente del funeral, la casa se sentía como una tumba. Las flores del servicio ya se estaban marchitando, el aroma de los lirios mezclado con el aire viciado me daba náuseas. La chaqueta de mi esposo aún colgaba en el respaldo de la silla donde la había dejado por última vez, su reloj en la mesa de noche donde se había olvidado de guardarlo. Todo gritaba su ausencia, pero más fuerte que el dolor era el recuerdo del susurro de mi madre: al menos su muerte puede hacer algo útil. Pasé horas sentada en la oscuridad, mi mente recorriendo cada insulto, cada herida que mi familia me había infligido a lo largo de los años. La vez que se saltaron mi graduación para celebrar al nuevo novio de mi hermana. Los cumpleaños que olvidaron mientras le organizaban fiestas lujosas a ella. Cada mañana de Navidad en la que me daban un suéter 2 tallas más pequeño mientras ella recibía pulseras de diamantes. Mi esposo había sido la única persona que me hizo sentir que importaba. Y ahora, en el momento más bajo de mi vida, me habían demostrado que no solo me veían como inútil. Veían la muerte de mi esposo como su boleto de lotería. Por primera vez en años sentí algo más que dolor. Una determinación fría y afilada como una navaja comenzó a arder en mi pecho. Esto no iba a ser como todas las otras veces que los dejé ganar. Habían pasado toda su vida convirtiéndome en su saco de boxeo, la hija olvidada, la que les debía todo mientras no recibía nada. Pero esta vez, se habían pasado de la raya, y yo tenía algo que querían lo suficiente como para mostrar sus verdaderas caras: dinero. Llamé a la compañía de seguros a primera hora de la mañana siguiente. El agente fue amable, hablando suavemente mientras repasaba la póliza. Mi esposo me había dejado todo, suficiente para cuidar de mi futuro, suficiente para darme estabilidad después de todo lo que la vida me había arrebatado. Pero en lugar de pensar en mí misma, todo lo que podía escuchar eran las palabras de mi madre en el funeral. 2 días después, invité a mis padres y a mi hermana a almorzar en un restaurante tranquilo y elegante. Llegaron vestidos como si fueran a reunirse con un banquero, no con su hija en duelo. Mi hermana estaba toda sonrisas, con una falsa simpatía goteando de su voz. «Oh, cariño, estás aguantando tan bien», dijo, palmoteando mi mano como si fuera una niña. Mi madre no se molestó en hablar de trivialidades. Fue directamente al grano. Entonces, ¿sobre el dinero del seguro? Los miré a cada uno a los ojos, mi rostro calmado, mi voz suave. Tienen razón, dije, y sus ojos ávidos se iluminaron. No lo necesito todo. He estado pensando mucho en lo que es justo. Sorbe mi café lentamente, dejándolos inclinarse más cerca como depredadores a punto de abalanzarse. Pero justo, dije, sonriendo levemente, nunca ha sido realmente la especialidad de esta familia, ¿verdad? Fruncieron el ceño, pero no dijeron nada, esperando a que continuara. Les daré dinero, continué. Pero no gratis. Siempre han dicho que no soy nada, que les debo todo por existir. Así que hagámoslo oficial. Saqué una carpeta y la deslicé sobre la mesa. Dentro había un contrato, perfectamente legal, redactado por un abogado que había contratado el mismo día que recibí los detalles de la póliza. Estipulaba que mis padres y mi hermana recibirían una generosa asignación mensual de mi parte con la condición de que firmaran públicamente una declaración de deuda reconociendo cada cosa cruel que me habían hecho. Años de negligencia, abuso emocional, sus propias palabras admitiendo que me trataron como segunda clase. El documento estaba listo para ser presentado y hecho público si alguna vez decidía liberarlo. Al principio se rieron pensando que era una broma. Pero cuando no me uní a ellos, el rostro de mi madre se puso rojo.
¿Qué es esto?, espetó. ¿Esperas que firmemos esta basura? ¿Que admitamos mentiras solo por unos cuantos dólares? Me incliné hacia adelante, mi sonrisa más afilada ahora. No son unos cuantos dólares. Es suficiente para un auto nuevo, un nuevo guardarropa, una docena de vacaciones para mi hermana perfecta. ¿No es eso lo que querían? Solo les estoy dando lo que siempre han exigido, mi dignidad por escrito. El dinero está sobre la mesa, pero van a pagar por ello con vergüenza. Su silencio fue espeso. Mi hermana se movió incómodamente, echando un vistazo a las páginas, su avaricia luchando con su orgullo. Mi padre golpeó el puño sobre la mesa, murmurando maldiciones, pero me mantuve calmada, dejando que su ira me envolviera. Por una vez, yo tenía el poder, y no lo iba a devolver. Me levanté y recogí mis cosas. Piénsenlo, dije, deslizando un bolígrafo sobre la carpeta. Han pasado toda mi vida haciéndome arrepentir de haber nacido. Ahora pueden arrepentirse de pedirme el dinero ensangrentado de mi esposo. Firmarán o verán como cada mentira que han dicho sobre ser la familia perfecta arde en documentos públicos de la corte. Me alejé, mi corazón latiendo, sabiendo que estaban acorralados por primera vez en sus vidas. Querían el dinero de mi esposo. Tendrían que vender su orgullo para obtenerlo, y disfrutaría cada segundo viéndolos ahogarse con el sabor de su propia crueldad. Pasaron 2 semanas antes de que mi teléfono se iluminara con el nombre de mi madre. Lo dejé sonar 3 veces antes de responder, sabiendo lo que se venía. Su voz era aguda, quebradiza y goteaba una compostura falsa. Hemos decidido firmar, dijo sin rodeos, como si cada palabra le quemara la lengua. Tu padre y tu hermana estuvieron de acuerdo. Solo trae el dinero. No necesitamos tus teatralidades. Casi me río. Pensaban que esto aún era una negociación, que podían hacer demandas en un trato que ya no controlaban. Bien, dije simplemente. Mañana por la mañana, mi abogado estará presente. Firmarán, recibirán su primera transferencia y nunca volveremos a hablar. Llegaron a la oficina del abogado vestidos como si estuvieran caminando hacia un desfile de victoria. Mi hermana incluso tuvo la audacia de bromear. Finalmente, algo bueno salió de ese trágico matrimonio tuyo. No reaccioné. En cambio, deslicé los papeles hacia ellos, observé cómo sus ojos recorrieron el texto legal que exponía décadas de abuso emocional y negligencia en su propia confesión firmada. Cada palabra era verdadera, cada oración un clavo en el ataúd de su llamada reputación. Mi abogado me miró una vez, confirmando en silencio, y asentí. La habitación permaneció en silencio excepto por el rasguño de sus plumas, firmando lo poco de dignidad que les quedaba. Cuando terminó, les entregué calmadamente un sobre, no dinero en efectivo, solo un cheque por la primera cuota y me levanté para irme. Espera, espetó mi madre. ¿Dónde está el resto? Esperábamos más que esto. Me giré hacia ella lentamente, dejando que la satisfacción fría se mostrara en mi rostro. Lo recibirán, dije suavemente. Solo no de la manera que piensan. Al día siguiente, su declaración de confesión, notariada y legalmente vinculante, se hizo pública. Cada vecino, cada amigo, cada colega ante quien habían presumido de ser padres perfectos vio la verdad en su propia escritura. Cómo me habían descuidado, menospreciado y abusado emocionalmente durante décadas. Cómo habían intentado beneficiarse de la muerte de mi esposo sin un ápice de remordimiento. Para el anochecer, sus teléfonos no paraban de sonar, no con mensajes de simpatía, sino con asco. Las invitaciones a eventos sociales desaparecieron de la noche a la mañana. Los viejos amigos de mi padre se retiraron de cada acuerdo comercial al que se había aferrado. Los círculos de caridad de mi madre la evitaron por completo. El novio de mi hermana la dejó públicamente, diciendo que no quería casarse con esa familia desastrosa. La cereza del pastel, la asignación mensual que habían firmado estaba sujeta a mis propios términos. Tenía el derecho legal de detener los pagos si alguna vez me acosaban de nuevo, y cada centavo estaba documentado como apoyo caritativo para padres abusivos, una etiqueta que nunca podrían borrar de sus registros.
Semanas después, conduje frente a su casa antes impecable. El césped estaba descuidado, el buzón repleto de facturas sin abrir, sus autos se habían ido. Habían vendido todo lo que pudieron para recuperarse del escándalo. Sin embargo, la vergüenza se aferraba a ellos como humo que no podían lavar. Pensaron que la muerte de mi esposo financiaría su lujo, que podrían aprovecharse de mí una última vez y ganar. En cambio, habían firmado lo único que valoraban más que el dinero, su preciada imagen. De pie fuera de mi propia casa nueva, la que el seguro de mi esposo me ayudó a comprar, vi a Eli riendo en el jardín por primera vez en meses, susurré al viento, esto es lo que él habría querido, una vida lejos de su veneno. Y por primera vez desde ese funeral, me sentí verdaderamente en paz. Mis padres no solo habían perdido su día de pago. Habían perdido la máscara que habían llevado toda su vida, su poder, su reputación y el derecho a volver a pararse sobre mí. Querían que la muerte de mi esposo fuera su ganancia. En cambio, fue su perdición.